Esto también es noticia. Y nosotros continuamos aquí a través de la señal de Somos Noticias Radio para todo el planeta desde Orlando, Florida. Bueno, hay mucha información en cuanto a los políticos cuando nosotros estamos en procesos electorales. Algunas noticias son buenas, otras noticias no tanto. Y quizás un político tiene en su agenda muchas cosas pendientes para poder de alguna forma ganar y sumar titulares en los medios de comunicación y por supuesto cautivar a ese votante, a ese público que necesita para poder llegar a cierto poder, un presidente, un gobernador, un alcalde. Nosotros vamos a conversar de inmediato con Julio Martín, quien es un politólogo de experiencia. Yo podría decir que es como el entrenador de los políticos, los prepara y los guía por el camino correcto para poder lograr lo que tanto busca el político. Julio, ¿cómo estás? Y bienvenido a Somos Noticias Radio. Gracias, William, por la invitación, por la llamada. Siempre es un placer, un honor conversar contigo y con tantos oyentes que tienen. Oye, Julio, los políticos son como una caja de sorpresa. Una cosa es lo que escuchamos y lo que vemos en los medios de comunicación, en sus mítines, y otra cosa es lo que está detrás de la preparación de un político. ¿Cómo comienza la preparación de un político cuando busca una determinada una posición en el poder en el mundo? Mira, digamos que hay dos trabajos que hacer. El trabajo real de un político, primero, que es formarse, que es prepararse para el cargo que quiere detentar. O sea, no es lo mismo la formación, la preparación que debe llevar un político para ser un representante, para ser un concejal, para ser un diputado, para hacer una carrera legislativa, a la formación que debe tener un político cuando quiere estar en el área ejecutiva, es decir, quiere ser un alcalde, quiere ser un gobernador, quiere ser un presidente de la República o quiere dedicarse al área de, ser un ministro. O sea, es totalmente distinto. Normalmente, los que más hay que articular en cuanto a marketing y estrategia son los que aspiran cargos de elección popular. Es decir, los que se someten a elecciones públicas para poder acceder a un cargo, como lo dije antes, representantes, concejales, diputados, alcaldes, gobernadores. Para esto, aparte de esa formación que ellos deben de tener, que ellos deben de generarse a sí mismos, que va desde la formación académica hasta la formación política como tal, que normalmente la aprenden dentro de los partidos, la aprenden dentro de los talleres, de los cursos que pueden ir recibiendo. Inclusive desde el seno de la familia también. Por supuesto, porque allí va, creo que el principal de todo, que son los principios morales, los valores familiares que deben estar no solo en un político, deben estar en todos y cada uno de los ciudadanos. Porque parte de lo que ha ocurrido en muchos países del mundo, cuando decimos ¿y qué ha pasado en ese país? ¡Qué desastre! ¿Por qué esas cosas suceden? Sencillamente es porque se perdieron los valores familiares, se perdieron los valores de la familia, del hogar, de la casa. Volviendo al tema de cómo se arma entonces un político ya para cargos de elección popular, empezamos a ver que viene esa frase famosa de Salvador Dalí, que es que hablen bien o que hablen mal, pero que hablen. ¿Okay? Mucha gente se lo atribuye a Maquiavelo, pero no, es de Salvador Dalí. ¿Okay? Y él decía que hablen bien o que hablen mal, pero que hablen, porque de quien no se habla no tiene ninguna importancia, y así hablen estupideces, quiere decir que algo es causando. Esa era la frase completa de Salvador Dalí. Entonces, tú empiezas a generar bulla, o lo que normalmente en el argot llamamos cacarear los huevos. Todos conocemos una gallina, todos conocemos un huevo, todos sabemos que las gallinas ponen huevo, y ya, y el huevo apenas tú abres una nevera siempre va a haber uno. Sí. Entonces, pero una gallina apenas pone un huevo comienza a cacarear y a correr
el gallinero o el patio o el espacio donde lo tenga, y pasan 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos y la gallina todavía está cacareando, hasta que llega un momento en que tú te paras a ver dónde puso la gallina el huevo y a ver el huevo, o sea, y es algo que tú estás viendo desde que naciste, estás viendo un huevo, pero el cacareo hace que se despierte la curiosidad, hace que se despierte el interés. Entonces, las obras, las acciones, los dichos de los políticos hay que cacarearlos, porque si no, la gente no se entera que existen. Entonces, digamos que esa es la parte blanca, la parte honesta, la parte pública que debe existir del accionar político. Ese cacareo, ¿cómo se transforma o se traduce en política? O sea, ¿cómo? Ok, eso es lo que te voy a decir. Por ejemplo, entonces resulta que hay un político visitando comunidades, hay un político que llega y dirige y genera obras de interés social, obras públicas, logra sacar leyes que beneficien al pueblo, logra organizar comunidades para que obtengan servicios que no tenían. De repente una comunidad que nunca tuvo agua blanca por tuberías los organiza para poderlos tener, nunca pudieron tener una calle asfaltada o encementada y logra tenerlo. Esa es la parte bonita, por decirlo así, marketing político. Pero después viene el otro, que es al tema donde realmente vamos. Todo esto no era más que una introducción para llegar como que a la parte oscura del posicionamiento de imagen, de marca, de generar escenarios de los políticos. Muchas veces nosotros a nuestros clientes, y lo digo como experto en estrategia electoral, que como decías tú, que generamos todo eso en nuestros clientes, hacemos cosas que la gente muchas veces no lo entiende. Y lo primero que tú tienes que preguntarte cuando a un político hace algo o le pasa algo, porque muchas veces hacemos que le pase o aparentar que le pasó, es realmente a quién beneficia esto. ¿Ok? Porque tú muchas veces dices, ay, ¿cómo le hicieron eso a ese político? ¿Cómo le pasó eso? Pobrecito. Pero ves que ese político se dispara, porque pobrecito, se convierte en una víctima. Entonces tú dices, bueno, ya va. ¿Quién fue el gran ganador de lo que sucedió? ¿Cuántos titulares de prensa ganó y cuántos minutos en radio y televisión logró? Exactamente, y cuánto tiempo dura en la palestra, porque hay algo que cuando tú estás en la campaña electoral, ya sean 15 días, 30 días, 2 meses, 3 meses, siempre estás generando, pero llega un momento en que hay como un low, que hay como un bajón, ¿ok? De las políticas comunicacionales, porque es mentira que nadie, absolutamente nadie puede mantenerse en la cresta de la ola 1, 2, 3, 4, 6 años. Eso es mentira. Sí. ¿Ok? Entonces tú tienes que ir generando. Por ejemplo, voy al caso de alguien muy conocido en Venezuela, que es Leopoldo López. Correcto. Fíjate que Leopoldo López, cuando lo meten preso, ¿ok? ¿Quién mantenía a Leopoldo López en la palestra pública? Era Lilian Tintori, su señora esposa. Correcto. No era Leopoldo López, porque Leopoldo López estaba en un calabozo y ya, punto. Entonces era Lilian Tintori quien, con toda una estrategia comunicacional extremadamente bien diseñada, llevó a Leopoldo López de 4% en las encuestas a tener 27% en las encuestas. Y que era nada más que manejo de los sentimientos de la ciudadanía ante las situaciones. Por ejemplo, cuando ella todos los días salía que a Leopoldo López lo están torturando, que Leopoldo está incomunicado, cuando el día del cumpleaños de Leopoldo López se llevó a sus 2 hijos y los sentó en una acera con una torta a los pies de unos guardias nacionales, de unos militares, a que los niños le cantaran el cumpleaños del papá a no sé cuántos metros de distancia de la cárcel, porque hay un trayecto como de 600, 800 metros, pero ella lo sentó a sus 2 hijos chiquitos en una acera a cantarle con una torta. ¿Ok? Esa manipulación de sentimientos hace que la gente se solidarice con las personas. Por ejemplo, sigo con el caso de Lilian Tintori, porque es que el de Lilian Tintori y el de Hugo Chávez creo que
han sido los mejores que han manejado en Venezuela de manipulación de situaciones. Por ejemplo, cuando ella decía, Leopoldo López, tengo 4 meses que no lo veo, Leopoldo está incomunicado, tengo 4 meses que no sé de él, y a los días sale que tiene 2 meses de embarazo de Leopoldo López, y no hay duda alguna de que ese bebé era de Leopoldo López. Claro. Entonces, si tenía 4 meses incomunicado, 4 meses sin saber de él, ¿cómo es que tenía 2 meses de embarazo de él? Que eso no existe la menor duda de que ese bebé era de Leopoldo López. Claro. ¿Okay? O sea, no vamos a entrar en otros temas porque no existe, porque uno ve hasta la foto del bebé y ve que es igualito a Leopoldo. Entonces, Leopoldo no lo tienen incomunicado, casi no le dan comida y piden fe de vida. Y cuando sale Leopoldo López, tenía una masa muscular que parecía Arnold Schwarzenegger. Entonces tú me dices, bueno, ¿cómo es que lo tienen en un cuarto de 2x2, no le dan comida y tiene una masa muscular de ese tamaño? Ahora, entonces eso ocurre solamente en países de América Latina, de Centroamérica hacia abajo, o es global. Y te pregunto esto porque aquí en los Estados Unidos absolutamente en todas partes. Pero te quiero hacer la pregunta porque aquí en los Estados Unidos hace poco fueron las elecciones de medio término. Esas elecciones, lo que yo vi en la calle y en lo que yo vi en los medios, o sea, sí hay cierta manipulación en campañas. De hecho, la publicidad que se hace aquí en los Estados Unidos es totalmente diferente a la que se hace en países como Colombia, Venezuela, Brasil, Argentina, Chile. Pero tú no veías, o yo no vi, por lo menos yo no lo vi, ese tipo de manipulación de, por ejemplo, sale el candidato porque le cayeron a piedra a la caravana donde iba, entonces le rompieron la cabeza y pobrecito el candidato y toda la historia. Eso por lo menos aquí en este país no se ve de esa magnitud. Por eso te pregunto, en Estados Unidos y digamos que en otros países tienen otro tipo de cultura, pero también depende de cuál sea el proceso electoral. Por ejemplo, en Estados Unidos, ahorita el domingo próximo pasado, el martes pasado, sí, hubo las elecciones de medio término, donde se eligieron los diputados, los senadores, o sea, los representantes. Entonces, vemos que ellos básicamente dependen de los partidos. O sea, la gente en Estados Unidos todavía vota por los republicanos o por los demócratas. Realmente no existe todavía el carácter del independiente, ni existe la figura de un con poder real, con posicionamiento de un tercer, cuarto, quinto partido político. Entonces realmente los diseños de estrategia comunicacional o de marketing están más dirigidos al partido político que a la misma y al mismo candidato como tal. Pero lo mismo no sucede cuando estás eligiendo gobernadores o cuando estás eligiendo el presidente de los Estados Unidos. Fíjate cómo Donald Trump fue totalmente mediático con sus declaraciones. Claro, él no armaba escenarios, pero sí tenía unas declaraciones que llamaban mucho la atención. Entonces nunca hizo falta la victimización, ¿verdad?, del candidato. En cambio, en América Latina, o sea, de México hasta Argentina, eso sucede muchísimo. Bueno, fíjate lo que sucedió ahorita con el actual presidente electo de Brasil, de Bolsonaro. Esto no digo que fue creado, pero fue una situación que ocurrió cuando le dan la puñalada, cuando lo apuñalan, y Bolsonaro dura casi 3 semanas en terapia intensiva, en cuidados intensivos, no hace campaña, y Bolsonaro subió casi 12 puntos en las encuestas, porque sencillamente la gente dijo, bueno, si lo quieren matar es por algo, vamos todos con él. Claro. Okay, y eso y aclaro, no creo que haya sido ficticio porque casi le cuesta la vida realmente, pero son situaciones donde tú manejas y manipulas el sentimiento. Hugo Chávez en Venezuela, presidente muerto de Venezuela, manejaba mucho eso, porque cuando suceden posiciones contrarias, cuando una persona es víctima de un ataque, cuando una persona es víctima de un desprecio, aglutina en su entorno a sus seguidores. Claro. Esto hace que puedas actuar en bloque.
Porque puede ser que, ok, yo aprecio mucho a William, yo estoy con William, pero chévere, pues, qué bueno es William, y ya. Pero nadie la ha atacado a William, nadie ha ido a quererlo robar o a darle un golpe, a agredirlo, porque entonces si yo veo que alguien va a agredir a William, entonces yo me meto. Claro. Ah, no, ya va, es amigo mío, ¿qué pasa? Y nos caemos a golpes juntos todos. Eso es lo que sucede cuando tú agredes o generas una situación donde transmites que hubo agresión. Hay muchos escenarios donde tú ves que hay un candidato o una figura pública que está en un acto público, que está en una calle caminando y de repente le brincan encima a dos personas y lo golpean y le parten la nariz, o le brincan encima a dos personas y le tiran huevos y le rompen huevos encima, le echan tomate, y tú ves que esa persona más bien en el sentimiento colectivo se posiciona porque salen a defenderlo. Entonces ahí es donde tú dices, bueno, ¿realmente quién era el beneficiado con todo esto? Claro. ¿Realmente se beneficiaron los atacantes, el partido de los atacantes, el sector de los atacantes, o se benefició fue el atacado? Mira, en política hace mucho tiempo que no, cuando digo mucho tiempo son años y años, y eso es en todo el mundo, que no suceden casualidades, que no suceden cosas porque sí. Todo, absolutamente todo es planificado. Cuando uno hace un discurso, cuando uno le diseña un discurso, cuando uno le diseña a un candidato su imagen, uno antes lo estudió en la calle, uno hizo encuestas, uno hizo focus group, uno hizo estudios, uno hizo testeos. Uno le pregunta a las personas hasta cómo es la imagen física de su candidato. Uno les pregunta cómo le gustaría a usted que se vistiese su candidato a alcalde, cómo le gustaría a usted que se peinara un candidato a gobernador, a usted le gustaría que su alcalde tuviese bigote, a usted le gustaría que su alcaldesa usara tacones. O sea, todo eso se pregunta, todo. Y cuando tú ves que sale un candidato a la calle, eso es un producto terminado, es un producto resultado de los estudios, es un producto científico. Hace rato que los candidatos no son casualidades, por lo menos los candidatos serios, los candidatos articulados, porque de verdad que tú a veces ves una cantidad de candidatos que tú dices, ay Dios mío, ¿qué hace este señor metido en eso? Entonces debe ser que no tenía nada que hacer y se metió aquí para echar broma 2 meses. Pero los serios, los importantes, son totalmente articulados. ¿De dónde sale el discurso de un candidato? De los estudios de opinión pública. Cuando uno le pregunta al ciudadano, ¿cuál considera usted que es el principal problema que le afecta a usted? Y después le pregunta, ¿cuál es el principal problema que le afecta a su comunidad? Cuando la gente te lo va diciendo, bueno, tú se lo incorporas, ese resultado, al discurso del candidato, y él va a hablar de que va a solventar ese problema. Entonces la gente de forma inmediata siente afinidad, dice, wow, él está diciendo lo que yo quería decir, sí. Él está diciendo exactamente el problema que aquí hay. Ese sí sabe, ese sí conoce. Mentira, no tiene ni idea de cómo se llama la calle donde está parado, pero para eso nosotros le creamos y le generamos todo ese marco, todo ese escenario a los candidatos. Julio, poniendo un ejemplo, hace poco hubo una situación irregular con María Corina, que la agredieron, y ella publicó en Twitter, en Instagram, y repitieron los medios, ella toda ensangrentada y todo aquello. ¿Cómo nosotros los votantes, el latinoamericano de a pie, cómo definir o cómo reconocer cuando una acción o un hecho es real, o es simplemente lo que tú nos estás dando a conocer, ese marketing, esa preparación? Bueno, lo primero que tú debes hacer es preguntarte con el hecho que sucede, ¿quién es el gran beneficiado? Otra cosa que no se puede separar nunca, ¿verdad?, de las cosas que suceden en la calle, es que, bueno, lamentablemente Latinoamérica, hablando del caso de María Corina Machado, se ha convertido también en como que en unos escenarios violentos a veces, y que se te escapan de cualquier posibilidad de análisis o de ¿cómo te diría? De cuando tú lo tienes ya unos escenarios definidos, a veces eso te rompe, ¿ok? Rompe paradigma.
Pero tú lo primero que tienes que preguntarte cuando algo ocurre es, ¿quién fue realmente el beneficiado? A María Corina, fíjate que los medios de comunicación decían, hordas salvajes atacaron. Fueron 3 personas que atacaron a María Corina, que no estoy de acuerdo en que eso nunca ocurre, primero por su condición de dama, por su condición de mujer, y después que todo el mundo tiene derecho a hacer política de una forma libre mientras no agreda ni transgreda a otras. ¿Ok? Entonces, ella que andaba en una manifestación como de 200, 300 personas, se le acercan 3 personas, porque ahí está el video, y una de ellas le lanza un golpe, le pega por la nariz y salen corriendo. ¿Ok? Entonces después se arma todo un escenario. Entonces pueden haber ocurrido 2 cosas. La primera, sí fue una agresión real, ¿ok? Porque pasó una persona contraria a ella y bueno, no se sabe manejar, es una persona extremadamente violenta y la golpeó. Claro. Reitero, jamás estaré de acuerdo con eso. Pero enseguida su equipo de marketing, que es muy bueno, la pone con el cabello, se le acomoda el cabello, le acomodan las blusas, le acomodan la franela, le quitas maquillaje, puedes ponerle un poco de maquillaje oscuro debajo de los ojos, enrojecen los ojos poniéndole algunas goticas de un irritante. O sea, puedes manejar muchísimos escenarios para despertar el sentimiento en torno de coalición, de apoyo, de unidad en torno a estos candidatos. Sacarle provecho a la situación que a la situación, claro, porque están los escenarios, o tú lo creas o te aprovechas de lo que sucedió. Yo te puedo, por ejemplo, en Venezuela, en un estado llanero, que es el estado Cogede, había un gobernador del chavismo de nombre Johnny Llanes Rangel, que por cierto ha sido noticia estos últimos 15 días porque ahora sí le dieron orden de captura. Cuando hubo el golpe de estado del 2002, él es el primer gobernador de toda Venezuela, de los 23 gobernadores de Venezuela, que se pone a la orden de Pedro Carmona Estanga. Poquito tiempo después vienen las elecciones de nuevo a gobernador. Yo estaba asesorando en ese momento a Alberto Galíndez, que era el candidato de la oposición del sector democrático venezolano. ¿Y qué fue lo que hicimos? Armamos un grupo de personas que eran opositoras, pero las vestíamos de rojo, de chavistas, y donde Johnny Llanes Rangel llegaba, lo atacaban. Le tiraban tomate, le tiraban huevos, le gritaban Judas, porque se supone que Judas fue el que traicionó a Jesús. Entonces le gritaban Judas. Es más, habían uno que hasta lo escupían. Y entonces la sensación era que el chavismo de base, el chavismo de a pie, odiaba y repudiaba a Johnny Llanes Rangel por traidor. Y todo eso lo creamos nosotros. O sea, tú puedes generar eso. Por ejemplo, estas situaciones que ya son más que un cliché en todas las elecciones, donde un grupo de personas se quita una franela de un partido y se pone la otra franela. Sí, eso no es más que un cliché repetido y que ya no causa ninguna impresión, ninguna sensación, porque normalmente el que se quita la franela es del partido de la que se la está poniendo. O sea, no hay ningún cambio real. Y lamentablemente en Venezuela y en muchos países de América Latina, los partidos políticos han perdido fuerza, han perdido credibilidad y están surgiendo los movimientos personalistas. Es decir, crean un partido político nada más para apoyar a tal o cual persona. Mientras esa persona está en campaña o está en el poder, ese partido político tiene vida, tiene vigencia, y apenas sale del poder, ese partido desaparece. Sí. Entonces ya no causa ese impacto. Lo más sano para cualquier país es tener 2 o 3 partidos políticos sólidos, porque hay un principio básico en la política que es muy real, que es que democracia sin partidos no existe. Tú necesitas los partidos políticos para darle solidez a la democracia. Puede ser que durante algunos periodos esos partidos políticos tengan a personas inescrupulosas, corruptos, no gratos para la ciudadanía, pero una institución como un partido político que puede tener 40, 50, 60, 70 años no puede ser valorado
por 3, 4, 5 años donde hubo un personero desagradable. ¿Okay? Los partidos políticos son instituciones que trascienden a las individualidades y son las que consolidan las democracias en el mundo. Entonces, es importante esto para que se acaben por ejemplo, en Venezuela tenemos desde que hubo la elección de gobernadores y alcaldes de forma directa, que no eran designados por el presidente de la República, no sé cuántos partiditos han salido que lo que te duran son 3, 4, 5 años, sí, porque sencillamente duran mientras ese gobernante está en el ejercicio del poder, y eso ha traído como consecuencia que haya surgido una figura y un proceso como el de Hugo Chávez y el chavismo. Hoy día el chavismo no está en el poder en Venezuela, sino está el madurismo, porque el chavismo hoy día también es oposición, porque cuando tú evalúas los hombres más cercanos a Hugo Chávez, todos son opositores a Maduro. Entonces vemos cómo esos procesos tan cambiantes generan situaciones. Entonces, cuando vamos a evaluar qué sucede con tal o cual candidato, con tal o cual personero, lo primero que hay que evaluar es quién es realmente el beneficiado con la situación que ocurrió. Tú ves candidatos, por ejemplo, que se cambian el nombre, sí, o sea, que toda la vida los han conocido con 3 nombres, o sea, con sus 2 nombres y un apellido, o con el primer nombre y 2 apellidos, y de la noche a la mañana te aparecen nada más con el nombre o con un apellido, y te dices, bueno, ¿y aquí qué pasó? Sí. Y el ejemplo podría ser de nuevo María Corina Machado. María Corina Machado en Venezuela todo el mundo la conoce como María Corina Machado, pero María Corina suena como elitesco, y hace cuestión como de un año ella empezó a llamarse María Machado, para que la llamaran igual que las señoras del pueblo. Pues nadie se lo creyó, absolutamente nadie se lo creyó. Como doña María la de la esquina. Exactamente, doña María, la señora María de la esquina. O sea, nadie se lo creyó. Es errores que cometen su equipo de marketing, porque la ponen en evidencia. Quien sale perjudicada es ella. Hay otros escenarios con otros candidatos que, por ejemplo, cuando son mujeres y quieren que sepan que tienen una sensibilidad social como nadie, bueno, no se bajan del vehículo, no se bajan del avión, no salen a la calle hasta que no les consiguen un niño para cargar al niño. Entonces cuando cargan al niño lo ven como que si fueran la Virgen María y lo besan. O está la otra, sí, o sea, y hasta que no les consiguen el niño no se bajan del vehículo, o sea, por el amor de Dios. Y luego aparecen unas composiciones fotográficas en los medios que tú dices, wow, que ese fotógrafo estaba en el momento ideal. Sí, qué casualidad, en el momento en que ese candidato o esa candidata cargó al niño, mira, lo tomó. Igual que el típico de la viejita, de la señora de 70, 80, 90 años, porque América Latina es matriarcal. América Latina ama a sus abuelas, sí, adora a sus abuelas, respeta la sabiduría de sus abuelas. Entonces típico es la abuelita echándole la bendición y haciéndole la cruz en la frente al candidato que está casi de rodillas, porque las abuelitas todas son bajitas porque ya están viejitas. Sí. Entonces el candidato casi de rodillas y la abuelita echándole la bendición y haciéndole la cruz en la frente. Sí, típico. O sea, y pasa lo que tú acabas de decir, en ese momento donde esa abuelita que nadie se lo esperaba le está echando la bendición, salieron como 25 fotos, cada una mejor que la otra. Exactamente. O sea, son escenarios creados, son escenarios. Mira, hay algo que se llama hasta la colorimetría y la psicología del color. Eso se usa hasta para vestir a los candidatos. Cuando un candidato te carga una camisa o una chemise o una franela o una polo amarilla, azul, verde, blanca, negra, no es casualidad. Es que para ese escenario necesitaba transmitir tal o cual cosa, porque eso es la psicología del color. Tú ves que normalmente los candidatos se te visten como de un azul rey, ¿ok? ¿Por qué? Porque el azul rey, por ejemplo, es el de autoridad. Por eso los policías, los militares, los bomberos, hasta los vigilantes se visten de azul. Correcto. Porque azul transmite autoridad. Entonces ellos se visten con sus camisas o sus polos, sus franelas azules,
para que transmitir eso. Cuando tú vas a un acto público donde normalmente tú eres el que están acusando, o es un acto público religioso, tú vas de blanco, porque el blanco transmite pureza, inocencia, como decimos en Venezuela, el yo no fui. Entonces todo el mundo lo acusa cualquier cosa y él vestido de un blanco impoluto y tú dices, no, pobrecito, ¿cómo se te ocurre? Si eso parece un santo, es un angelito. Entonces, y sencillamente uno los viste con el color en una prenda específica ante un escenario específico. Y así, como te digo, es absolutamente todo. O sea, los colores, las situaciones, los discursos. De ahí viene también una frase muy popular que dice, ahora tú eres más falso que los políticos, nunca cumples lo que dices, nunca cumples tus promesas. Célebre. Claro, porque el político va a prometer, el político va a ofrecer en campaña lo que el ciudadano quiere escuchar, no lo que realmente necesita. Por ejemplo, tú ves que en comunidades muy humildes siempre te van a pedir un hospital, no te piden un módulo, no te piden una clínica chiquitica, no te piden un hospital chiquito, no, un hospital. Todos te piden un polideportivo, un multideportivo, nadie te pide una cancha de usos múltiples, no, un polideportivo. Y te piden una unidad educativa que tenga desde preescolar hasta el último año de bachillerato. Por Dios, irás a volar todo el barrio para poder poner esas tres cosas. Sí. Y cuando vas a la comunidad de al lado te piden exactamente lo mismo, y cuando vas a la de al lado te piden lo mismo. Entonces, bueno, tú dices, bueno, que voy a pegar 3 hospitales, uno al lado del otro, y voy a pegar 3 polideportivos, o sea, ¿y en qué parte dejo las casas? Porque tengo que volarle las casas a la gente. Entonces, tú ves que el candidato dice, y aquí construiremos el mejor hospital de Venezuela, y al lado ponía, aquí construiremos las instalaciones deportivas. Y ponen la primera piedra, y ponen la primera piedra. Claro, de donde surgirán los campeones olímpicos de edad. Y cuando ganan, tú ves que lo que hacen es que te embaulan el canal o te rompen la calle para meter las tuberías de aguas negras, las de aguas servidas, te ponen electricidad y tú dices, bueno, pero este señor me está poniendo calles y me está poniendo cloaca cuando yo quería era un polideportivo. Pues señor, usted no necesita un polideportivo. Si cada vez que llueve usted se le inunda la casa, el barrio y se le mete el agua de la canal y del río, pues primero le acomodo el río y después veo qué hago. Claro. Entonces, por eso es que a la gente le dicen que ofrece más que candidato en campaña, pero no cumple, porque no puede cumplir, y a la gente sencillamente se le dice lo que quiere escuchar para poder ganar el voto. La manipulación es una cosa seria. Conversamos con Julio Martí, él es politólogo, experto en marketing político, preparador, como le digo yo, entrenador de políticos. Él es venezolano. Hoy en día, ¿dónde estás, Julio? En este momento me encuentro en la ciudad de Panamá, en Panamá. Estamos trabajando con una campaña. Aquí el 5 de mayo del año 2019 hay elecciones. Desde el presidente de la República hasta el último representante, son los que normalmente llamamos mega elecciones. Y bueno, ya estamos trabajando aquí, gracias a Dios y la Virgen, ya se pasó por un primer proceso de primarias internas, donde salió todo muy bien, gracias a Dios y la Virgen del Socorro de Valencia, y ahora bueno, vamos a la campaña presidencial el 5 de mayo. ¿Cuántos países, cuántos políticos en tu hoja de vida, Julio? Mira, 7 países, incluyendo Venezuela, gracias a Dios, España, Argentina, Colombia, Panamá, Venezuela, Aruba, y donde todos hemos salido muy bien, donde hemos salido victoriosos en todos los escenarios. El país más complicado para hacer política, campaña, marketing es Venezuela, pero por mucho. Es más, hay muchos países donde la gente se queda sorprendida por las cosas que nosotros hacemos, y a ellos se lo decimos al más alto nivel político y ellos se sorprenden, y nosotros decimos, pero es que esto en Venezuela lo hace hasta un dirigente vecinal. En Venezuela para elegir una asociación de vecinos se arma una campaña, una estrategia, una logística, y estos van a elegir gobernadores, diputados, senadores, y no tienen esa misma capacidad de acción, esa picardía política, esa estrategia política que tiene el venezolano, hasta para elegir, no sé, el representante del consejo de curso del liceo. O sea, ¿Con cuánto tiempo de antelación tú preparas un político?
Mira, los escenarios son muy distintos. Hay muchas veces tenemos la oportunidad de preparar el candidato con varios años de anticipación, porque decimos, bueno, vamos a preparar porque en 3 años hay elecciones, vamos a crearte. Y agarramos el candidato absolutamente de la nada, donde no existe, y lo creamos hasta convertirlo en ese senador, en ese diputado, ese alcalde, ese gobernador, que era el objetivo final. Está el otro cuando te contratan, como en este caso, a mí ya directamente para la campaña, entonces tienes que crear y hacer una campaña electoral, o está como me pasó, por ejemplo, en una de las campañas en España, para la presidencia de las Islas Canarias, de Juan Fernando López, cuando me llaman que ya la campaña había comenzado, iba la campaña como por la mitad, pero los resultados eran muy malos, o sea, muy malos. Entonces me contratan para que enderece la campaña y la enrumbe en ese trayecto final, y a Dios gracias los resultados fueron súper favorables. Logramos hacer los cambios y se ganó esa campaña. ¿Cuántos triunfos políticos tienes en tu haber? ¿Cuántos triunfos políticos? 31 de 39. Nómbrame por lo menos 3 principales. Así, todos son muy importantes, pero nómbrame 3 ahora que se te vengan a la mente. Mira, por ejemplo, Juan Fernando López allá en España, tenemos a Simón Gaviria en Colombia, tenemos a Andrés González Díaz en Colombia, el Partido Justicialista hicimos una macro campaña en Argentina, Evelyn Weber Croes ahorita en Aruba, o sea, hay varios, gracias a Dios. ¿Y cuál ha sido el político más difícil que tú digo, me costó posicionar a este político? ¿Cuál te dio más trabajo? Bien sea por el tipo de cultura o la forma como se manejaba la política en ese país. Mira, yo creo que los más difíciles son los venezolanos, porque el político venezolano tiene la costumbre de que se la sabe toda. El político venezolano quiere ser periodista, el político venezolano quiere ser creativo, el político venezolano quiere ser estratega, el político venezolano quiere ser el que maneje la camioneta con el perifoneo, quiere ser el que diseña el afiche pero también lo pega, o sea, el que maneja la finanza, o sea, el político venezolano lamentablemente en ese escenario sí ha perdido mucho de la parte científica y profesional. Los políticos venezolanos se han convertido en pequeños caudillos que creen que lo saben absolutamente todo, y por eso pierden las elecciones, por eso pierden los procesos que prácticamente los tenían en las manos. Ahí ahorita, nada más en octubre del año 2017, Venezuela pasó por un periodo de elección de gobernadores, donde por lo menos habían 4 o 5 gobernadores que no había manera alguna que perdieran. Pues perdieron. Sí. ¿Y por qué perdieron? Por culpa de ellos. Porque hicieron todo lo posible para perder. Era como, o sea, si se hubiesen quedado en su casa, calladitos la boca, sentados viendo televisión, hubiesen ganado. Pero en el momento en que salieron a la calle, supuestamente a hacer campaña, votaron la campaña. Oye, y una persona, un hombre, una mujer, luego que tiene el poder, pongamos el ejemplo de la presidencia, es capaz de escoger sus contrincantes. Por ejemplo, Chávez creo que tenía esa facilidad de decir, de señalar, y que eso se convirtiera en su contrincante. Él ponía su contrincante. Un político... Es que cuando tú estás... Sí, vale, es que cuando tú estás en el poder es mucho más fácil definir quién es tu contrincante que para el mismo que aspira a ser contrincante de una campaña presidencial. O sea, cuando tú estás en un poder absoluto, como la presidencia de la República, y en un país donde los presidentes son prácticamente reyes, entonces tú lo conviertes, tú lo generas. ¿Cómo es esto? Que tú llegas a un acuerdo con esa persona y lo haces candidato presidencial. No. Tú sencillamente comienzas a atacar de forma abierta a ese candidato y lo pones a polarizar contigo. Entonces la gente sencillamente va a decir, bueno, si Pedro Pérez es el principal enemigo del actual presidente, vamos a hablar con nombres y apellidos. Cuando Hugo Chávez decidió que Manuel Rosales era subcandidato presidencial en contra de él en el año 2006, Manuel Rosales no aparecía en las encuestas como que iba a ser el gran candidato, era uno más de 4. Para ese momento quien estaba mejor en todas las encuestas era Teodoro Pekov, después venía Julio Borges, después venía Manuel Rosales y de cuarto estaba William Ojeda. Eran esos 4 que estaban en el 2006.
y Chávez decide que él se va a enfrentar es a Manuel Rosales. ¿Hizo un acuerdo con Manuel Rosales? No, sencillamente él consideró que el más fácil de derrotar por sus carencias comunicacionales era Rosales. Aparte que la mayor virtud de Chávez a nivel de campaña era en lo personal, era la comunicación, la capacidad de transmitir, de comunicar, de hablar. Y la principal carencia de Manuel Rosales era la comunicación. Era muy malo hablando. Chávez tenía una superestructura partidista y Manuel Rosales tenía un excelente partido, pero en un solo estado de Venezuela. Sí. Tenía que de la nada crear toda una estructura en el resto del país. Entonces Chávez comienza a discutir con Rosales, a enfrentar con Rosales en los medios de comunicación, Rosales a responderle, y por supuesto los opositores a Chávez dijeron, bueno, si Chávez pelea con Rosales, quiere decir que Rosales es a quien él le tiene miedo, Rosales es el candidato que puede derrotar a Chávez, y sencillamente lo posicionas. Así es que tú creas tu propio candidato. Tú lo pones en la palestra como tu principal enemigo y después lo desapareces. Ya, ocurrió lo mismo con Capriles. Mira, Capriles creo que se le fue de las manos a todo el mundo porque todo el mundo esperaba que el candidato de Primera Justicia era Julio Borges. Como a un año y medio antes de las elecciones presidenciales del 2012, era mediados del 2010, Julio Borges dice, y tenemos candidato presidencial en Primera Justicia, y es Enrique Capriles Radosky. Entonces jugaron como adelantado y sacaron del juego todas las piezas, porque todo el mundo esperaba que fuese Julio Borges, y pone a Capriles, que era gobernador en ejercicio, un tipo muy joven, y Enrique es muy dinámico. Entonces Capriles empezó a recorrer toda Venezuela como candidato presidencial año y medio antes. Sí. Eso le permitió generar toda una matriz de opinión. Chávez, con ese poder absoluto que tenía, nunca lo vio como un peligro real y lo dejó correr. Porque si Chávez lo hubiese visto como un peligro real, como en su momento vio a Leopoldo López, como en su momento vio a otros, lo hubiese inhabilitado, lo hubiese metido preso, algo le inventa, ¿ok? Y lo dejaron correr. Capriles le dio la vuelta al país, creo que 3 veces antes de comenzar la campaña electoral. Pero la situación es distinta cuando en el 2013 Capriles se enfrenta a Maduro. ¿Okay? Ellos también se confiaron porque acababa de morir Chávez, manejaban el sentimiento y Maduro se daba por ganado corrido. Y todas las encuestas de opinión así lo decían. No había una sola encuesta que dijese que Maduro ganaba por menos de 1 millón de votos. Es más, la discusión para elegir al candidato presidencial de la oposición fue impresionante, porque Capriles no quería ser candidato presidencial, porque él no quería someterse a una segunda derrota en menos de un año. Claro. ¿Okay? Y todos decían que no. Capriles, ¿por qué acepta? Inteligentemente, porque por la razón que fuese, en ese momento era el más posicionado, porque venía de una campaña presidencial contra Chávez, ya le había dado varias vueltas al país y era un nombre, era una marca. Y fíjate que el resultado es por 200,000 votos. ¿Que Capriles perdió? Sí, perdió. ¿Que Maduro ganó por 200,000 votos apenas? Sí, ganó por 200,000 votos apenas. Esa leyenda, esa falacia de que Capriles ganó y le quitaron los votos, eso no es real. Enrique perdió por apenas 200,000 votos. Cuando en horas del mediodía el comando de campaña de Enrique se da cuenta que la diferencia son menos de 400,000 votos, trata de sacar la mayor movilización y la mayor estrategia posible, pero ya no había de dónde. Y sin embargo se reduce la diferencia a 200,000 y ahí quedó. Ahí se quedó. Ajá. Como diría en el ¿Cuál fue? Final de fotografía. Final de fotografía. ¿Qué pasó? Que para las siguientes elecciones, si ya tú venías de perder por apenas 200,000 votos a 6 años después o 5 años y medio después, no logras revertirlo. Bueno, no hicieron el trabajo correcto y cuando vieron que Capriles era peligroso de verdad, lo inhabilitaron.
Cuando tú veas que un candidato en un gobierno con las características como el de Venezuela ande tranquilo por todo el país, hablando, dando vueltas, dando golpes para allá y hablando mal del gobierno y atacando al gobierno y no lo meten preso ni lo inhabilitan, es porque ese candidato no genera ningún peligro para la estabilidad del régimen y no tiene ningún tipo de aceptación popular. Porque si tuviese aceptación popular o genera un riesgo para el régimen, lo inhabilitan o lo meten preso. Claro. Cuando se ve amenazado, pues el gobierno va a actuar. Oye, ¿tú crees que Nicolás Maduro tiene esa habilidad que tenía Chávez de escoger su contrincante? No creo que la tenga él en lo individual, pero en Venezuela quedó toda una estructura de gobierno post-Chávez que saben manejar muy bien las situaciones. Tan es así que Chávez muere en el año 2012, ya prácticamente estamos entrando al año 2019 y están posicionados. O sea, tienen un 30% del país con ellos de forma sólida, de forma dura. La oposición, ningún candidato, ningún partido político llega a 5%. Imagínate. En lo individual. Bueno, conversamos con Julio Martín, él está en Panamá, es venezolano, politólogo, experto en números políticos y preparador de grandes carreras políticas en América Latina, en el continente europeo. Julio, nosotros estamos muy agradecidos aquí en Somos Noticias Radio por tu tiempo y por conversar con nosotros y darnos un poco ese trascámara, como diría, de los políticos, lo que no vemos normalmente los votantes y los ciudadanos de a pie en este continente. Julio, muchas gracias. No, William, de verdad que es un honor conversar contigo, con todos tus oyentes, estamos siempre a la orden, porque más allá nos une una muy bella amistad para siempre. Es así. Te vuelvo a contactar más adelante para que conversemos en específico de la campaña en Panamá. Ok, cuando quiera. Esto fue un contacto con la información desde la sala de redacción digital de somosnoticias.com.be. Noticias en tiempo real. Somosnoticias.com.be